qué lindo nombre. Espectacular. Jonathan, buenos días, soy el profe Romero. Estoy aquí en el Destape Radio con Tavo Ciureiro, con Paula Rojo y con Fer Bonner. ¿Cómo estás? Gracias, Opa. Jonathan. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Jonathan, vos, tu equipo, tu organización fue uno de los primeros en presentar un amparo contra el DNU de Javier Milei. Me gustaría que nos cuentes por qué esa decisión y qué es lo que pasa y qué es lo que esperás que pase al respecto. Bueno, creo que ya es algo que está en el sentido común de que el DNU es absolutamente inconstitucional porque es una aberración jurídica, ¿no? Viola flagrantemente el sistema republicano y democrático. Es una imposición tiránica de un modelo de desarrollo económico basado en el mercado como principal regulador de las relaciones sociales y económicas, a lo que es contrario a la Constitución, pero por sobre todo de una forma totalmente antidemocrática, soslayando y pasando por el Congreso, que lamentablemente ya está vigente. Todavía no terminamos de caer de que una aberración institucional y jurídica de esta forma, un DNU que modifica más de 80 leyes, está vigente en el país y que la institucionalidad de la clase política y los jueces no hayan decidido frenarlo. Cuando nos enteramos del anuncio y la publicación del DNU, decidimos acudir a la justicia como primera instancia de reclamo en un sistema republicano para solicitar la nulidad absoluta de este DNU, que no debería tener asidero en el ordenamiento jurídico de la Argentina, y también cuestionar no solamente cómo fue dictado, sino también el contenido. Es un decreto que quita derechos a la mayoría de la población, derechos conquistados durante décadas, y que deja realmente en situación dramática a varios sectores de la población, como por ejemplo los hogares inquilinos. De un día para el otro, más de 9 millones de personas perdieron todos sus derechos en las relaciones para acceder a su vivienda. También estamos viendo cómo cientos de miles de personas no van a poder pagar la prepaga por la desregulación de las prepagas, que le está llegando aumentos en enero de un 40 o 50%. Ya se están anunciando aumentos de un 30%, es decir, acumulado el porcentaje de lo que pagaban en diciembre a lo que van a pagar en febrero es el doble, es el 100%, y entre tanto otros derechos, ¿no? Por suerte salieron 2 medidas cautelares, frenando todo el capítulo relacionado con los derechos laborales, pero es una situación que realmente va a ser inabordable en los próximos meses, tanto a nivel de los ingresos económicos de las familias por la inflación, como por la desprotección frente a un mercado que sabemos que en el mercado las reglas las impone el poder económico y no existe esa libertad que tanto vaticina o pregona el presidente Milei, ya que lo que existe es un estado de necesidad de millones de personas frente a un poder económico que va a tener todas las facultades para establecer las reglas de juego. Jonathan, vos sabés que ahí venimos ya desde hoy a la mañana, en realidad hace varios días, siempre estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? En rigor, cuando uno ve el DNU, dice, la verdad que es una barbaridad, no debería pasar, qué sé yo. Y cuando cuestionás y decís, la verdad que es absolutamente antidemocrático, la respuesta del otro lado es, tenemos el 56%, tenemos derecho a hacer lo que sea, y DNU todos los presidentes presentan. ¿Qué le respondes cuando te dicen eso? Bueno, en primer lugar, a nivel electoral, uno elige personas que van a estar a cargos de funciones del Estado, titulares de los poderes del Estado, dentro de un marco constitucional. No se ha decidido modificar la Constitución en las elecciones, sino quiénes son las personas que van a estar representando y decidiendo dentro de un marco constitucional, y en ese marco constitucional obviamente tiene preponderancia en las decisiones el Congreso. En la reforma del 94 se trató de mitigar el presidencialismo, ha sido uno de los grandes objetos de la reforma 94 para darle mayor preponderancia al debate democrático en el Congreso. Y no solamente se votaron, no solamente se votó presidente, sino también se votaron diputados y senadores, ¿no? Y por eso tiene que ser el Congreso el que defina con sus mayorías y minorías este tipo de debates. En segundo lugar, asiste un tanto de razón de que el deterioro institucional del mal uso o el uso desmedido de los DNU se ha ido incrementando en cada gobierno. Creo que también es un aprendizaje
que este DNU no parezca para ciertos sectores o haya entrado en vigencia y no se lo haya frenado inmediatamente, deriva de que la institucionalidad en Argentina ha ido perdiendo valor, ha ido perdiendo el respeto, ¿no? Porque los DNUs, lamentablemente, que estaban pensados para situaciones excepcionales, situaciones donde el Congreso no podía sesionar, es decir, donde se necesitaban soluciones legislativas en días, porque el Congreso en una semana te puede sacar una ley, entonces necesitaba situaciones donde no podías esperar ni dos ni 3 días, ¿no? Situaciones extremadamente graves. Se usaron los DNU para saltar el Congreso cuando sabías que el Congreso no te iba a dar la razón y tenías una propuesta del Poder Ejecutivo. Eso se ha ido haciendo todos estos años a menor escala. El Congreso ha sido parte de eso. El Congreso en todas estas casi más de 20 años, 25 años de la Constitución del 94 no ha rechazado ningún DNU, así que ha sido parte de la flexibilización institucional. Y llegamos a esta situación donde, aprovechando todo este desmanejo institucional, desmanejo que también es parte la ley que regula el trámite parlamentario de los DNU, donde rompe el bicameralismo, donde solamente con la aceptación de una de las cámaras el DNU queda vigente, ¿no? Cuando cualquier proyecto de ley necesita la aprobación de 2 cámaras, es decir, el bicameralismo en Argentina es un mandato constitucional y también parte de la democracia. Jonathan, ¿eso que es del 94? La ley que... ¿Eso que decís vos que es del 94 o es una adaptación después? Eso que solo con una cámara que te apruebe ya está. ¿Tiene ese vicio de origen? Es una ley del año... No, claro, esa es una ley del Congreso del año 2005-2006, ¿no? Considerando que también es eso. En Argentina se suele legislar pensando que el partido de turno va a estar eternamente en el poder. Entonces se legisla no pensando que va a haber alternancia, ¿no? Entonces se piensa que el que gobierna es bueno y como es bueno se puede flexibilizar las instituciones, total nunca va a caer ese poder desmedido o arbitrario en otras manos, y es lo que suele pasar en Argentina. Claro, imagino que lo que... Digo, porque yo, la verdad que cuando vi el DNU me pareció un escándalo, dije, es una barbaridad, digamos, y digamos, el que reaccionó más rápido, evidentemente, fue tu organización, que enseguida dijeron, esto no puede pasar, fueron a la justicia, hicieron lo que tenían que hacer. Y ahora con lo que vos me decís, digo, bueno, tal vez el resto, había mucho, tenían una especie de cola de paja, ¿no? Como ya, era como que se acostumbraron a que podía haber DNU, mayor o menor, que yo, entonces dijeron, bueno, qué sé yo. A vos, yo no es la primera vez que conversamos, así que te hago notas. Y bueno, y siempre mantuviste más o menos la misma línea y la misma indignación frente a las cosas más o menos parecidas. Así que no es que me extrañó que vos te hayas presentado, que ustedes se hayan presentado, sino el resto me pareció muy lento en la reacción frente a la desproporción de un gobierno que pretende modificar, prácticamente, digamos, saltear la Constitución para gobernar, ¿no? A mí me pareció como un tirano. Yo dije, bueno, ¿por qué? ¿En qué momento elegimos que íbamos a ser gobernados por una tiranía? ¿No? Parecía eso. Bueno, incluso cuando muchas personas que votaron a Milei decían que las cuestiones delirantes de su propuesta iban a tener un contrapeso en el sector político, en el Congreso. Es verdad. Y cuando vimos que sacó el DNU, justamente era romper toda esa barrera de protección que muchísimos votantes habían votado considerando que iba a tener esas limitaciones o esas restricciones, ¿no? De un debate en el Congreso donde ciertas cosas no iban a poder pasar. Creo que también allí fue un fraude a todos esos votantes, por lo cual nosotros descreemos cuando se dice que hay un apoyo del 56% a todo este tipo de políticas, no va en ese sentido, ¿no? El apoyo fue, sí, quizás a un cambio, a buscar alguna solución, a no repetir las mismas soluciones o los mismos sectores políticos para solucionar problemas que no se solucionaron, pero en ningún momento la población habilitó semejante locura que estamos viviendo con una transformación tan radical de la sociedad y las regulaciones económicas. Cuando uno lee el DNU, los primeros artículos son increíbles. Dice que se eliminan, ¿no? Se quedan sin efecto toda regulación de mercado económico. Toda regulación de mercado económico, ¿no? Y que ese poder lo va a tener, en qué medida se hace, los pasos y en qué sectores primero lo va a tener el presidente, ¿no? Es como realmente es arrogarse la suma de poder público, y por eso también en la denuncia penal, cuando la planteamos, porque tratamos de ir por todas las vías institucionales, ¿no? Vías institucionales, vías no institucionales, también estamos impulsando, nosotros que creemos fervientemente que la solución
al problema que tenemos parte es cómo nos organizamos políticamente y creemos en la democracia participativa, estamos impulsando y fortaleciendo las asambleas barriales. No esperar que esto estalle como el 2001 para empezar a organizarnos de la población, sino ya anticiparnos de lo que va a venir para empezar a crear comunidades de resistencia y de protección de nuestros derechos. Así que intentamos todas las vías institucionales y las vías no institucionales. Jonathan, Dentro de las vías institucionales presentamos también... No, perdón, porque digo, hasta ahora la única objeción desde el punto de vista judicial es a lo referido a los derechos laborales. El resto todavía no hay una resolución. ¿Por qué crees que no frente a, por ejemplo, la denuncia que presentaste? Bueno, a ver, lamentablemente esta flexibilización institucional también abarcó que el poder económico y el poder político tienen bastante influencia en el poder judicial, ¿no? Nuestro poder judicial no es objetivo o independiente como debía ser. En todos estos años los sectores de poder, las corporaciones fueron instalando sus jueces, fueron fortaleciendo los lazos y eso hace que justamente cuando el poder económico y el poder político se unifican, el poder judicial, no la totalidad obviamente, pero gran parte del poder judicial se suele alinear o por lo menos suele, más que considerar lo que correspondería desde el derecho, empieza a considerar lo que va a corresponder de acuerdo a la alineación política, ¿no? Si corresponde o no corresponde confrontarse con el poder, si van a tener gesto de connivencia o no, o ven cómo reacciona la sociedad, ¿no? Más como un termómetro político en vez de dictaminar de acuerdo a derecho. Hay fueros donde ciertos sectores tienen más pesos, ¿no? Como el laboral quizás tiene más peso los sindicatos, y hay fueros donde tienen más peso quienes gobiernan y las corporaciones como el sector contencioso administrativo federal. Y esto sucede casi en todo el país, ¿no? También los juzgados federales en las provincias corresponden más a los gobernadores y los gobernadores están a esta altura viendo qué hacen con el gobierno nacional, qué están negociando, ¿no? Si votan o no votan, ratifican o no ratifican el DNU. Así que creo que siguen en esa rosca política, más allá de ver cuáles son las consecuencias nefastas de este DNU. Cuando nosotros presentamos el amparo era justamente tratar de romper, ¿no? Era una exageración de acumulación del poder que no amerita ningún tipo de pensamiento, si corresponde o no corresponde, sino directamente hay que ir a defender la democracia. Jonathan, a partir de todo el trabajo que han hecho ustedes en la ciudad, sobre todo advirtiendo sobre los negocios inmobiliarios, el gobierno de la ciudad, con algunos grupos empresarios, bueno, ahora lo que estamos viendo es una relación, parece bastante promiscua entre el presidente Milei y algunos grandes grupos económicos, entre ellos el propietario del grupo IRSA, Edelstein, dueño también del hotel donde vive Milei, donde hizo la campaña Milei, etcétera. Y ahora, por ejemplo, le acaba de dar a Edelstein el manejo de la Asociación de Bienes del Estado, ¿no? A una especie de mano derecha de Edelstein, lo puso a administrar los bienes del Estado. Me gustaría que me cuentes un poco quién es Edelstein, qué es IRSA, digamos, y qué significó para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, esto realmente es de terror, ¿no? Es una parte muy simbólica de que el gobierno de Milei es un gobierno de las principales corporaciones del país. IRSA es la terrateniente urbana más grande de la Argentina. Es propietaria de la mayoría de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires, de hoteles internacionales a lo largo del país. El dueño de IRSA, Eduardo Edelstein, también es dueño de Cresud, una de las empresas que más tierras tiene en el agro, en el campo. También es dueño de Mega Mineras de Oro, así que está en todos los rubros extractivistas se encuentra Edelstein a través de distintas empresas. A través de la empresa Cresud es accionista principal y dueño del Hotel Libertador, donde hace varios meses vive Milei previo a la campaña y posteriormente. IRSA ha crecido desde los 90, principalmente haciendo negocios con el Estado y la tierra pública, consiguiendo tierra pública a valores irrisorios, luego consiguiendo normativa para edificar grandes construcciones, grandes edificios y torres en esas tierras públicas compradas casi regaladamente,
y luego vendiéndolas, ¿no? Y eso podemos comentar que comenzó, por ejemplo, con Puerto Madero. Una de las principales desarrolladoras inmobiliarias de la tierra pública de Puerto Madero ha sido IRSA. En los años 90 también compró la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, compró 70 hectáreas al lado de Puerto Madero, y hace un par de años consiguió que Rodríguez Larreta en la ciudad le permita construir decenas de torres de 145 metros de altura, cuando no podía construir edificios, cuando el terreno está destinado a un polideportivo, ¿no? Compró terreno destinado a un polideportivo y ahora puede construir decenas de torres de 145 metros de altura. Le permitió también construir edificios en terreno que eran terrenos públicos, en Caballito, para construir Ciudad Palmera, un nuevo barrio en la ciudad, y eso fue frenado en la justicia también por las ilegalidades. Toda adquisición de IRSA de tierra pública estuvo rodeado, en algunos casos, de ilegalidades muy manifiestas y en otros casos de irregularidades que no fueron probadas en la justicia o que perimieron, ¿no? Pero hay muchísimas obras muy cuestionables de IRSA con apropiación de la tierra pública. Con estos antecedentes, Milei le ha dado a un funcionario o a una persona que responde a IRSA la cabeza de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la ABE. La ABE es la que administra todas las tierras del Estado que no tienen una afectación concreta, y la ABE en el gobierno de Mauricio Macri se ha dedicado a rematar tierra pública. En su momento, y hay muchas denuncias penales, sí, hay una causa de cómo esa tierra pública se remataba. Hay varias causas, sí, exactamente. Cómo se remataba a precio inferior al mercado, cómo se remató toda la tierra pública sin pasar por el Congreso, y eso también tiene que ver a normas que vienen de la dictadura, normas que se sostuvieron, que nunca se derogaron, etcétera, etcétera, que dejan los resquicios jurídicos para que se pueda rematar tierras sin pasar por el Congreso, cuando eso es una decisión del Congreso. Y Milei dijo que parte de la regulación del Estado va a ser vender toda la tierra innecesaria. Y desde la visión de Milei, toda tierra pública es innecesaria porque se requiere un costo para su mantenimiento. Así que le está dando a IRSA la misión de que se encargue de rematar toda la tierra pública, siendo IRSA una de las principales empresas que ha sido beneficiaria del remate de tierra pública en Argentina, ¿no? Que ha sido casi la fuente de su poder económico en los negocios con la tierra pública. O sea, está de los dos lados del mostrador. Claro, perfecto. El muchacho que está, el hombre de IRSA que está a cargo de la Administración de Bienes del Estado, es Nicolás Pagotz. Ajá. Pagotz. Bien. Pac-Man va a ser. Puede ser. Pac-Man. Sí, se van a morfar todo lo que pueda morfar, se lo van a morfar. Claro, está de los dos lados. Pone a la mano derecha de él, lo pone del otro lado. Para que vaya detectando claro, que se puede comprar. Vende y él la compra. Claro, es una cosa sí, increíble. Sí. Bien, Jonathan. Ya había algo parecido con algún familiar de Larreta, si no me equivoco. No, con Larreta era. No, con Larreta olvidate, hacía. Ya había algo de eso también. Era. Carne y uña. Rodríguez Larreta, ¿no? Fue el gobernante que más beneficio le otorgó a IRSA en su gobierno, ¿no? Cuestiones que, incluso beneficios o permisos que Macri no pudo otorgarle en su gobierno, Rodríguez Larreta le otorgó en sus 8 años de mandatos en la ciudad. Indudablemente, claro. Bien, Jonathan, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué estás viendo para los próximos días, los próximos meses? A ver, estoy viendo situaciones dramáticas a nivel económico, ¿no? Que el propio gobierno anuncia inflación del 400%, congelando los ingresos de los hogares. Me parece que va a ser de una situación social extremadamente dramática para los próximos meses, sumado a la quita de subsidios, que ahora comienza la semana que viene las audiencias públicas para quitar los subsidios por el gas, están por venir la quita de subsidios de transporte. Veo que el Congreso no está reaccionando de la forma que espera la sociedad, con un no rotundo tanto al DNU como a la ley Ómnibus, ¿no? Creo que tendría que haber un freno a cómo se están manejando las instituciones y entrar en la muy chiquita de ver si qué se modifica o no que se modifica la ley Ómnibus cuando es un avasallamiento tremendo. Y a los tiempos de Milei, creo que discutir leyes ómnibus de más de 600 artículos que modifican absolutamente todo y ver si se acepta o no se acepta un DNU y que están los números, creo que es una respuesta que la mayoría de la población no está esperando, ¿no? La mayoría de la población quería
por lo menos algún cambio de soluciones. Están ya las promesas de cambios cada vez se extienden más, ¿no? En su momento se decían 6 meses, ahora nos están diciendo 15 años que vamos a ver los resultados del derrame. La población obviamente no va a esperar tanto tiempo, y creo que el Congreso y los sectores políticos todavía internalizaron la gravedad de lo que está sucediendo y de esta radicalización de las transformaciones que se están proponiendo. Así vaticino a futuros grandes conflictos sociales y... Sí, te iba a preguntar eso, ¿y la sociedad cómo la ves? Hasta ahí la lectura de lo que pasa con la política y la sociedad, ¿cómo estás viendo? ¿Estás reaccionando bien? ¿Crees que va a haber más movilizaciones en el futuro? ¿Cómo estás viendo eso? El humor social. Nosotros recibimos cientos de consultas diariamente de los sectores que se están viendo más afectados ahora, ¿no? Que son los hogares inquilinos, porque claro, ya rige la nueva ley, tienen que firmar nuevos contratos, que es una desesperación. De los sectores de la salud, que es pura angustia, que no saben cómo van a poder pagar las cuotas. Y esto recién, a pocos días de implementado el DNU. No queremos imaginar lo que va a ser de acá a un par de meses cuando la inflación esté al 30% mensual, cuando se esté aplicado el DNU en toda su envergadura, que también están los DNU de emergencia en el sector energético, ¿no? Con la deregulación del sector energético y la eliminación de todos los subsidios. Así que veo que va a haber realmente, por una parte, mucho sufrimiento, angustia, incertidumbre, padecimiento de la población, y obviamente eso va a generar muchísimos conflictos sociales que veremos cómo se canalizan en la sociedad. Jonathan Valdivieso, gracias por este contacto con el Destape Radio. Fuiste muy amable, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Bien, Jonathan Valdivieso, abogado, ambientalista, urbanista, especialista en derechos humanos, presentó la primer causa contra el DNU, el primer amparo contra el DNU de Javier Milei. 10:56. El Destape sin fin.